a charlar sobre el tema que nos trajo acá hoy, que es ponernos un poco al día sobre suero. Y bueno, si ustedes tienen experiencias también en este tema, que cada uno comparta, porque a veces, no sé, sobre todo en los temas lácteos, a lo mejor hay experiencia en algunas áreas específicas y a veces hay consultas sobre, no sé, a lo mejor suero de quesos de cabra, o depende de los países de donde provengan, puede que haya algunas otras consultas o experiencias bueno, son bienvenidas cuando las quieren compartir. Gaby, si querés saludar mientras yo voy compartiendo la Buenas presentación. tardes a todos. Bueno, mi nombre es Gabriela Udero. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en INTA, hace 16 años, en el grupo Calidad de Leche y Agroindustria, y bueno, me especializo en lo que es tecnología quesera y producción primaria, y también en la parte de subproductos de quesería. Con Luis, y bueno, armamos una presentación para charlar un poco con ustedes y comentarle todo lo referido a valor agregado en suero de lechería, específicamente después en suero de quesería. Bueno, no sé si están viendo la presentación, porque yo ahí dejo de verlos a ustedes para solo ver la presentación. Luis, ahí se ve bien, falta poner en modo presentación nomás. Bueno, yo ya lo puse en mi compu, pero no sé por qué no lo están viendo en modo presentación. Vamos de vuelta. Avísame si lo ve en modo presentación. Dale, Sí, todavía no se ve el PowerPoint completo. Bueno, yo sé que había algo de esto para cambiar. Si no, Luis, probá a compartir la pantalla, o sea, la pantalla completa. No la Directamente. ventana. Sí, va a ser más fácil. Dale. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, perfecto. Genial. Bueno, vamos a ir empezando. Gaby, ¿querés empezar con la primera parte bien de queso y me voy sumando también? Dale, dale. Bueno, lo que vamos a primero a definir es lo que es el suero. El suero, bueno, tiene una definición acá en Argentina que está dada en el Código Alimentario Argentino, que es cuando decimos suero, se entiende por suero de lechería a todos los líquidos formados por parte de los componentes de la leche que resultan de diversos procesos de elaboración de productos lácteos. Tenemos suero que proviene de la elaboración de queso, tenemos suero que proviene de la elaboración de manteca, suero de la elaboración y el proceso de caseína, y también suero de la elaboración de ricota. En mayor proporción podemos decir que el que existe y el que tenemos disponible es el suero proveniente de la elaboración de quesos. A nivel mundial tenemos muchísimas toneladas, 200 millones de toneladas de suero producido de queso, y solo se está aprovechando el 40%. Entonces es muy importante enfocarnos un poco en lo que es suero de quesería. Por este motivo, es el que se produce en mayor medida. Los otros también se producen, pero en menor medida. Bueno, ¿de dónde sale el suero de quesería? El suero de quesería sale de la elaboración de un queso. ¿Y qué necesitamos para elaborar un queso? A grandes rasgos necesitamos leche y necesitamos coagulante. Una vez que agregamos el coagulante a la leche, luego de la pasteurización se produce la cuajada. La cuajada luego se empieza a lirar y se corta como vemos en las fotos. Ese proceso de lirado lo que genera es granos de cuajada, que después van a formar el queso, y suero, que es exudado de los granos de cuajada. A ese suero es el que llamamos suero de quesería. Es la fracción de la leche de cualquier especie que no va a precipitar por la acción del cuajo o por la acción de diferentes ácidos orgánicos durante el proceso de la elaboración de quesos. Ahí no pasó. Bueno, ¿Está? el suero de quesería es el suero lácteo, también lo podemos encontrar denominado como lactosuero. Se obtiene por acidificación
o aplicación de calor o por una coagulación enzimática. Vamos a tener dos tipos de suero, el suero ácido y el suero dulce, depende de cómo coagulemos a la leche. Tiene una apariencia opaca, verde amarillenta, y tiene un pH según la obtención. Algunos sueros ácidos el pH es un poco más bajo y en sueros dulces el pH es un poco más neutro. Ahora vamos a ver un poco las características de lo que es el suero de quesería y cómo se divide. El suero de quesería representa el 80 al 90% del volumen total de la leche, o sea que es muy importante. Acá tenemos un gráfico o cuadritos donde nos representa el 100% de cada componente. El 100% de la leche, que está compuesta por agua en un 88%, por materia grasa y lactosa, y por caseína, que es la proteína que nos interesa a la hora de elaborar quesos. En el queso van a quedar en menor proporción la grasa y la caseína. Y en el lactosuero se ve en mayor proporción todo lo que es el agua y solo va a tener un extracto seco de 6%. Pero en ese 6% vamos a tener componentes muy importantes, que son las proteínas del suero y diferentes compuestos bioactivos que se generan en menor medida. Si lo pensamos al suero que sería por su funcionalidad y por su composición y valor nutricional, es un muy buen aditivo que se puede utilizar para diferentes elaboraciones de alimentos en otras empresas. Y a su vez podemos decir que el suero que sería es muy barato la forma de obtenerlo y es mucho más económico cuando lo comparamos y lo queremos utilizar para elaborar productos ya sea de panadería o de confitería. Bien, como decíamos antes, tenemos el suero dulce o el suero ácido. El suero dulce va a ser el resultado de la coagulación de la caseína por coagulantes específicos. Estos coagulantes específicos pueden ser quimosina o pueden ser diferentes tipos de renina. Cuando hablamos de un suero ácido es cuando obtenemos un suero como resultado de una coagulación ácida o láctica de la caseína en su punto isoeléctrico. Es decir, bajamos el pH de la leche con un ácido orgánico o con algún tipo de fermentación láctica a 4,6. Cuando bajamos el pH de la leche a 4,6, lo que produce es que la caseína se precipita en su punto isoeléctrico. Y tenemos diferentes composiciones entre suero dulce y suero ácido. En mayor medida hay producción de suero dulce, pero también puede haber producciones de suero ácido. Y hay diferencias en su composición. El suero dulce tiene mayor composición en lactosa y proteínas, y el suero ácido tiene mayor composición en calcios y diferentes tipos de minerales. A su vez, el suero ácido tiene un pH entre 4,3 y 4,5, y el suero dulce tiene un pH entre 5,9 y 6,3. Por eso es la diferencia entre ácido y dulce. Ahí en la tablita podemos ver la composición aproximada de cada uno en gramos por litro de obtención. Sí, quería sumar también que por ahí, bueno, no sé si en todos los países también tiene el mismo nombre, pero en general el lactosuero dulce, bueno, es el que se obtiene de la mayoría de la elaboración de los quesos que conocemos. O sea, y el lactosuero ácido en realidad es de unos pocos y estaría más relacionado con, no sé, con la ricota, ponele. Escucho ahí de fondo, entonces me pierdo. Sí, con la ricota, con los quesos crema, con diferentes tipos de quesos, el cottage, por ejemplo. Pero bueno, en mayor proporción lo que tenemos es el suero dulce. Sí, por eso era para que lo ubicaran, digamos, al suero según del tipo de quesos que provenían también. Bueno, esto es más o menos lo que veníamos diciendo. Exactamente, entonces, como conclusión, los sueros ácidos van a presentar un contenido menor de lactosa y mayor de sales minerales en comparación con sueros dulces. Sin embargo, la principal diferencia entre ambos va a ser la concentración de calcio. El lactosuero dulce prácticamente no contiene calcio porque todo el calcio queda en la cuajada cuando se unió con la caseína y formaron el coágulo de queso, por eso no tiene calcio. Y en cambio, en los sueros ácidos, el ácido láctico secuestra el calcio de la cuajada y lo lleva hacia la parte soluble, por eso tiene mayor contenido de calcio en el suero. Ahí está la diferencia.
Bien. Bueno, como para recalcar también un poco lo que veníamos charlando, es importante ver específicamente la cantidad de agua que va a tener el lactosuelo, pero además de los sólidos totales, la variedad y la importancia de todos los nutrientes que podemos encontrar en el lactosuelo. Ustedes piensen que el lactosuelo principalmente es agua en un 93-94%. Y tiene solo un 6%, como dice el gráfico, de sólidos totales. Pero esos sólidos totales son muy importantes, ¿por qué? Porque ahí vamos a tener proteínas, y sobre todo proteínas con alto valor nutricional. Vamos a tener proteínas del suero. Tenemos las beta-lactoglobulinas, alfa-lactoalbúminas, la cero-albúmina bovina, las inmunoglobulinas, las proteasas peptonas. También vamos a tener minerales en menor proporción, materia grasa en menor proporción y vamos a tener muchísima lactosa. Entonces, en el suero vamos a tener muchas proteínas y mucha lactosa. Dentro Sí, de... que así como tienen una importancia nutricional, bueno, también tienen una carga muy importante que por eso siempre fue más conocido por ser contaminante que por ser nutritivo, que bueno, fue algo que fue cambiando en los últimos años, ¿no? Exactamente. Tenemos, digamos, la lactosa que tiene una demanda, una carga orgánica muy alta y tiene una demanda biológica de oxígeno para degradarse también muy elevada. Por eso cuando se desecha al medio ambiente, como dice Luisi, genera contaminación y genera bastante daño al medio ambiente. Pero desde que se empezó a estudiar y ver todas las fracciones que tenemos en el suero, tiene muchos componentes de valor nutritivo y que son funcionales a nivel industrial. Por ejemplo, tiene proteínas y péptidos de elevado valor nutricional, elevada concentración de lactosa que puede servir para diferentes tipos de fermentaciones porque es azúcar. Tiene fuentes de vitaminas que son hidrosolubles, también tienen enzimas y fosfolípidos y también tiene, en menor proporción, calcio, magnesio y fósforo, que son minerales muy importantes también a la hora del consumo humano. Bueno, esto Como también dijimos, es... ¿por qué? Sí, sí, dale, dale. No, como dijimos, ¿por qué es importante su utilización? Porque es un producto muy contaminante que se genera en muy grandes proporciones a nivel mundial. ¿Y qué pasa? En países en vías de desarrollo no se aprovecha lo que se tiene que aprovechar. Acá en Argentina tenemos un porcentaje muy alto de suero que no se aprovecha de la manera que se debería aprovechar, sino que se desecha. Entonces, es importante que no empezar digamos, a dividir los estratos de las industrias entre las grandes y las más pequeñas y empezar a ver cómo se pueden asociar para que el suero, en vez de ser un desecho o se utilice para alimentación animal, le den un valor agregado a través de diferentes tecnologías que vamos a ir charlando. Bueno, en Argentina el destino del suero, según estimaciones del año 2021, Argentina produce aproximadamente 12 millones de litros de suero por día, de los cuales 9,3 millones son procesados a ingredientes en polvo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un estudio que hizo INTI, que bueno, hicieron entrevistas a varias plantas de suero de quesería, y es muy importante en los últimos años este desarrollo de los derivados del suero proveniente de la elaboración de quesos surgió en todo el mundo, por un lado para evitar esta contaminación, pero además porque este suero tiene una composición que puede aumentar el valor, para valorizar estos desechos, que ya no lo llaman más así, de la industria láctea y generar mayores beneficios económicos. Hará 10 años atrás, un investigador muy, muy conocido en todo el mundo, en realidad, que es Paul McSweeney, dijo que en algún momento el queso iba a ser el subproducto de la producción de suero por la gran importancia que estaban tomando los componentes, digamos, del suero de queso, ¿no? Y bueno, en estos últimos años el crecimiento y el aprovechamiento que se les dio en parte le dio un poco la razón.
Pero bueno, vamos a insistir en esto de la obtención de productos de mayor valor agregado y también de la intención de aprovechar esta fuente de proteínas de alto valor biológico que tiene el suero. Bueno, en este mismo sentido, la verdad que fue cambiando mucho y en este cuadro a lo mejor no se ve mucho, pero lo podemos compartir y nos piden la información y la podemos también compartir. Pero la idea de este cuadro es ver justamente cómo fue cambiando durante los años el impacto económico, el impacto ambiental y el rol de las pymes. Cuánto había de descarte, cómo era el impacto económico, que en su momento de ser un impacto económico bajo, hasta el 2018 tiene un alto impacto económico desechar, digamos, el suero. ¿Sí? Cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Si tomamos los extremos, en su momento, en 1980, que es el primer año que tenemos acá, descarte de suero con nula o escasa gestión, se destinaba a alimentación porcina, a elaboración de ricota, suero de leche en polvo, muy poco en nuestro país, y usos menores en productos lácteos. Esto fue avanzando mucho, y si vemos en el 2018, bueno, ya vemos que está Arla, que bueno, extendió sus operaciones, que además de todos los subproductos de concentrado de proteínas, también tiene el permeado en polvo, pymes que se fueron equipando para poder procesar el suero de queso con sus diferentes fracciones. Hay un mayor uso en productos lácteos, también se siguió utilizando alguna fracción tal vez en alimentación porcina, y como dijimos, como dijo Gaby anteriormente, hay algunas empresas que todavía no lo aprovechan o no lo terminan de valorizar, porque bueno, eso también tiene un costo para poder procesarlo. No sé, Gaby, si Sí, querés. en cuanto a lo que comentaba Luisi, ¿qué pasa? Tenemos empresas a nivel país, 7 u 8 que son bastante grandes, que tienen la capacidad económica para montar por ahí un cracking para membranas, que son tecnologías de filtración. Pero también tenemos muchísimas pymes que no tienen acceso a esa tecnología. Por lo tanto, ahí es donde se encuentra el espacio gris de que no pueden aprovechar lo suficientemente el subproducto o producto que están generando y darle valor agregado. Sí, pues si no hay una empresa, digamos, que haga como un pool de sueros, pero hay zonas o queserías que quedan muy alejadas de los lugares en donde realmente se podrían valorar, o terminan estando tan lejos que es más costoso el flete que la valorización que se puede tener de ese subproducto. Entonces, bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, pero también queríamos mostrar cómo fue avanzando y cómo un poquito el paradigma de que sea un desecho fue cambiando, ¿no? Sí, y cómo la presencia por ahí de una multinacional como Arla Food cambió también el destino de muchos sueros y incentivó a las pymes o a las empresas medianas a pretratar ese suero para que sea procesado y darle valor agregado. Son capitales extranjeros que han venido, también hay otras grandes empresas que también han instalado tecnología de membranas, pero bueno, son las menos. En cuanto a alternativas de valorización y que le está mostrando Luisi, primero teníamos el desecho industrial, lo tomábamos como un desecho, o para alimentación de porcinos o alimentación animal de terneros también. Pero bueno, se fue estudiando un poco lo que es la composición del suero y se puede utilizar para muchas aplicaciones. Se puede utilizar como biofertilizante para los diferentes cultivos porque tiene mucho contenido de urea. Se puede utilizar para alimentación animal. Por ejemplo, se puede utilizar para fermentaciones como una valorización biotecnológica. Estamos hablando de un proceso de reproducción de levaduras o de diferentes bacterias que utilizan el permeado o la lactosa del suero para poder reproducirse y generar una biomasa. También cuando lo vamos a derivar ese suero, que es lo que estamos viendo acá en el cuadro y vamos hacia abajo, para un procesamiento industrial, una pyme o una empresa que genera suero de queso no lo puede ver como lo obtiene, sino que necesita solo un pretratamiento
que es muy importante para que después las membranas tengan una eficiencia adecuada de trabajo. Entonces, cuando hablamos del procesamiento industrial, hablamos que primero se tiene que clarificar ese suero, y cuando uno clarifica el suero, ¿qué genera? Recupera finos de caseína que quedaron del proceso de elaboración de quesos, recupera crema, es decir, la poca materia grasa que tiene el suero se recupera y se transforma en crema, y vamos a tener un suero de queso que va a estar clarificado, es decir, totalmente limpio. Ese suero de queso sí o sí se tiene que pasteurizar a 72 grados 15 segundos, y luego de ahí se enfría y puede ser utilizado para diferentes destinos. Por ejemplo, cuando el suero de queso está pasteurizado, se puede usar para bebidas de base suero, para hacer ricota también. La parte puede utilizarse para el fraccionamiento de sólidos, que ahí está el cracking de membranas, en donde luego de ese cracking de membrana que vamos fraccionando diferentes compuestos empezamos a ir un poquito más a los componentes menores que tienen mayor propiedades funcionales, como la lactoferrina, la lactoperoxidasa, la osteopontina, y compuestos específicos que después tienen una aplicación a un alimento específico o a biofarmacia, o bueno. También tenemos la concentración de sólidos y el secado spray, que ahí obtenemos suero que son polvo, pero también podemos obtener a través del fraccionamiento de sólidos y de una ultrafiltración, podemos tener los diferentes concentrados proteicos en polvo, que es lo que más se está fabricando a nivel país acá, al 35% de concentración de proteínas, al 50, al 70, al 60, perdón, 75 y un 80% de concentrado de proteína. Le vamos subiendo la calidad al concentrado proteico. También suero de queso desmineralizado se puede obtener de la ultrafiltración y una diafiltración. El suero de queso reducido en lactosa, que también se utiliza para diferentes alimentos y para diferentes consumidores con intolerancias. Y también la lactosa en sí. La lactosa se utiliza después como un endulzante, edulcorante, y tiene muy buenas características. Cuando hablamos de purificación de proteínas, que vemos a lo último, se empiezan a purificar ya los componentes más pequeños del suero, y ahí son los que tenemos mayor valor agregado. Pero bueno, la tecnología de inversión es mucho más compleja y más costosa que la tecnología de membrana. Vamos viendo un poquito de todo esto que fuimos hablando. Este es como un gráfico general de lo que se puede llegar a hacer. Sí, a medida que vamos buscando un ingrediente más específico, más cara va a ser la tecnología para conseguirlo, pero bueno, también es cierto que va a tener otro valor ese componente. O sea, el WPC35, que tiene menos porcentaje de proteínas, tiene un costo menor que el WPC80, en el que yo estoy buscando un porcentaje de proteína más puro, ¿no? Bueno, ahí le pusimos la cruz a desecho industrial porque ya vimos todas las opciones que podemos tener para aprovechar este suero de queso. Y uno de los primeros destinos que vimos ya en algunos de los cuadros fue justamente la obtención de ricota, el aprovechamiento del suero de queso para elaborar la ricota o requesón, que puede que lo conozcan con otro nombre. Ese fue, digamos, el primer del suero. Lo primero que se empezó a obtener es mediante una coagulación ácida del suero, se coagulaban las proteínas solubles a 80 grados centígrados, 90 aproximadamente la ricota, y se le agregaba ácido para coagular las proteínas, y ahí se obtenía la ricota. Pero a su vez quedaba un suero de ricota que tenía contenido, alto contenido en lactosa, por lo tanto también era un problema, ¿no? Sí, esta fue como la primera alternativa, justamente lo que decías recién, Gaby. Nunca resultó una solución completa porque seguíamos obteniendo suero y tenía todavía materia orgánica que seguía siendo contaminante. Es complejo, digamos, el tratamiento del suero en sí o del permeado del suero. ¿Por qué? Por la alta carga orgánica. Entonces es costoso ese tratamiento si uno no quiere contaminar.
Si hablamos de alguna laguna de fluentes y eso, es muy, muy costoso. Sí, incluso obteniendo algunas fracciones del suero y en el permeado del suero sigue teniendo una gran concentración de lactosa y sigue siendo un producto contaminante. Entonces también está la investigación y la búsqueda del aprovechamiento de este permeado de suero de queso. La forma, digamos, de poder bajar la carga contaminante a un permeado o un suero de queso es con una fermentación, un proceso biológico que consuma la carga orgánica para bajar un poco la demanda bioquímica de oxígeno que tiene. Y acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo hacer ricota mediante el tratamiento térmico, que puede ser entre 80 y 90 grados centígrados. Después se le agregan ácidos orgánicos, esos ácidos orgánicos bajan el pH a 4,6, entonces van a desestabilizar las proteínas solubles, un poquito más abajo van también, a 4 también, y se forma el coágulo, las proteínas coagulan, y de esta manera se obtiene la ricota, que es una alternativa que también puede servir para ir aprovechando y sacando rédito y darle valor agregado un poco al desecho. Bien, Lo que entonces, perdón, Gaby, las primeras, digamos, alternativas, veníamos diciendo, era o el uso del suero para ricota o la alimentación animal, pero bueno, a medida que se empezó a valorizar este subproducto, sí, en este momento la valorización más eficiente, como dijo recién Gaby, es la obtención de estos concentrados proteicos. El WPC, que es el concentrado de proteína de suero, para uso alimentario, que lo podemos hacer por filtración por membranas, microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración. Pero como dijimos, esta transformación, esta operación que es la de microfiltración, la de filtración por membranas, lleva una gran inversión de capital por parte de la empresa. Entonces, no para todas las empresas es posible afrontar, digamos, esta inversión para tener esta valorización de este subproducto. sí, es como que las pymes eligen tratar de pretratar el suero que obtienen de quesería y después venderlo a una gran industria que tenga, digamos, la capacidad y la inversión realizada de una tecnología de membrana. Claro. Entonces ahora vamos a ver un poco de qué se trata ese pretratamiento del suero. Bien. Bueno, y llegamos a las estrellas acá, a las proteínas del suero. Sí, las proteínas del suero representan el 20% de las proteínas que hay en la leche, totales de la leche, y si las comparamos con las caseínas, tienen mayor valor biológico y tienen mayores contenidos en aminoácidos y también tienen muy buenas propiedades funcionales, como emulsificantes, espumantes, bueno, ligantes, tienen muchísimas aplicaciones. Así que es como la vedette ahora el suero. Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro que resume rápidamente lo que son el uso tecnológico de estas proteínas del suero. Y lo divide en proteínas mayoritarias y proteínas minoritarias, que yo antes les hablaba. Cuando hablamos de proteínas mayoritarias, hablamos de fraccionamiento por membranas. Cuando hablamos de proteínas minoritarias, ya tenemos que entrar con otra tecnología un poco más específica, que son diferentes tipos de cromatografías o diferentes tipos de precipitaciones, que a nivel industrial son más difíciles de implementar porque tienen un elevado costo. Pero bueno, a la hora de venderlas, como dijo Luisi, la pagan mejor en el mercado. En cuanto a las proteínas más... Sí. Perdón, Gaby, si vemos el cuadro vamos a ver que en los usos las proteínas minoritarias tienen un uso más relacionado a la farmacéutica, que claramente hablamos de otros costos porque no vamos a hacer una inversión tan grande para obtener, no sé, una proteína espumante, ¿sí? Tiene que ser, si vamos a usar para un aditivo que se usa en gran cantidad, como es en la industria alimentaria, claramente hay que buscar ahí el equilibrio entre la inversión y conseguir un producto que después se pueda vender. Exactamente. Dentro de las proteínas mayoritarias podemos nombrar la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoalbúmina, la ceroalbúmina bovina y las inmunoglobulinas. ¿Qué propiedades tienen en general? Son estabilizantes de espumas, tienen propiedades gelificantes, emulsionantes y también tiene una composición muy rica en aminoácidos esenciales. ¿En qué se usan?
Se usan en confitería, en panadería, en embutidos, fórmulas infantiles y productos nutracéuticos también, productos como merengue y alimentos funcionales. Esos son los usos principales de estas proteínas mayoritarias del suero. Por eso también es muy importante el aprovechamiento del suero. Y en cuanto a las proteínas minoritarias, tenemos las lactoferrinas, la lactoperoxidasa, factores de crecimiento que están en menor proporción, péptidos bioactivos también, y el caseíno macropéptido. Todo esto tiene diferentes propiedades, como por ejemplo, tienen actividad microbiana, un efecto bactericida, se utilizan como promotores de utilización del hierro, tienen actividad hipertensiva en el caso de los péptidos bioactivos demostradas, y tiene actividad antitrombótica y antienvejecimiento en el caso del caseíno macropéptido. ¿Cuáles son las industrias que más desean estos componentes minoritarios? Las farmacéuticas, las industrias que se dedican a todo lo que es fórmulas infantiles y que fabrican ingredientes específicos bioactivos para diferentes cuestiones de salud o diferentes cuestiones de piel o dermatologías, diferentes cuestiones dermatológicas. Pero bueno, son las más difíciles de obtener las proteínas minoritarias. Bueno, acá Cuando en hablamos, este cuadro un poquito más en este caso, de la importancia biológica. exactamente, ahí hablamos un poco de lo funcional. Ahora tenemos un cuadrito en donde tenemos demostrado mediante diferentes publicaciones que tienen una importancia biológica las proteínas solubles. Tienen aminoácidos esenciales, generan la unión y el transporte, por ejemplo, del retinol, la vitamina D, del colesterol, generan inmunidad pasiva, favorecen el metabolismo del fósforo. También, por ejemplo, el caseíno macropéptido es una fuente de aminoácidos ramificados, es un ingrediente dietario para pacientes con fenilcetonuria y tiene también una muy buena función digestiva. La alfa-lactoalbúmina, por ejemplo, es una fuente de aminoácidos esenciales también ramificados, presenta unión y absorción del calcio, lo que genera que el intestino se absorba mejor y llegue a nuestras células y cuerpo y huesos y tengamos huesos más fuertes. Tiene actividad opioide, es un antihipertensivo y es un inmunomodulador. Digamos, y bueno, en este caso tiene actividad antibacteriana y antitumoral la alfa-lactoalbúmina. O sea que hay un montón de cuestiones demostradas. Tenemos la albúmina de sorobovina, que es una fuente de aminoácidos esenciales, es la protección contra los radicales libres. Las inmunoglobulinas, que nos dan inmunidad pasiva y tienen un efecto inmunomodulador. La lactoferrina, que tiene una actividad antioxidante, antiinflamatoria. Son promotores del crecimiento de la flora intestinal, beneficiosa, de la microbiota. Transporte y regulación del hierro también, y es inmunomodulador. Y la lactoperoxidasa, que es la que está en menor proporción, en un 0,03%, fíjense que se utiliza para la prevención del cáncer de colon y de piel y es antibacteriana. En cuanto al caseíno macropéptido, podemos nombrar, esto es un trabajo que hicimos ahí en el grupo Calidad Leche Agroindustrias, de la mano de Luciana Costabel, en donde se han realizado estudios que demostraron que la adición del caseíno macropéptido a leche en polvo, reconstituida en ciertas concentraciones, va a permitir incrementar la estabilidad térmica de la leche. La estabilidad térmica de la leche es muy importante a la hora de fabricar un producto lácteo, porque me indica cuánto va a resistir la temperatura a cierto proceso y a qué calidad de producto puedo llegar. Si puedo aplicar un tratamiento térmico bastante severo o no. Entonces, bueno, un compuesto que estamos tirando en el suelo nos puede servir para mejorar la funcionalidad de la leche a nivel industrial de manera tecnológica. Y también lo que podemos decir es que al agregar caseíno macropéptido a la leche, vamos a darle un mayor valor nutricional al producto. Claro, como veíamos recién, o sea, justamente vimos que hay compuestos que tienen alguna actividad tecnológica y una actividad biológica. Bueno, este es un ejemplo del caseíno macropéptido, cómo tiene una función tecnológica en que va a aumentar la estabilidad térmica y además va a mejorar el valor nutricional de ese producto. Bueno, este es parte del resultado también
a modo informativo de cuánta concentración de caseína o macropéptido adicionamos para mejorar la estabilidad térmica. Bien. Bueno, hablamos de que las proteínas mayoritarias se pueden fraccionar, que lo llaman en la industria de membrana, lo llaman cracking, se puede fraccionar por diferentes tecnologías de membranas y eso nos permite obtener diferentes productos. Por ejemplo, muy a modo informativo para que ustedes tengan la información. De suero, ¿qué sería? Del lactosuero podemos obtener un WPC, que es un concentrado de proteína de suero de diferentes porcentajes de proteínas, y al permeado de esa ultrafiltración, en este caso, del lactosuero, podemos aplicarle varios procesos de nanofiltración, osmosis inversa, cristalización, y después un secado spray, y vamos a obtener lactosa cristalizada. Es decir, lactosa pura cristalizada, en diferentes niveles de pureza. O sea que fíjense, en el lactosuero y podemos obtener dos productos que se venden y no quedarnos sin desecho. O sea que el desecho sea agua con minerales, nada más que eso. También otras opciones es obtener, por ejemplo, lactosuero en polvo, que es lo que se hace comúnmente. También obtener alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, WPI, que son aislados de proteínas de suero, que llegan a tener un 90% de proteína en sus compuestos porque se les saca todos los minerales que hayan quedado en el concentrado. Es muy grande la gama de procesos y operaciones unitarias que podemos aplicarle al lactosuero con una tecnología de membrana, ya sea por ultrafiltración, por microfiltración, por nanofiltración o por osmosis inversa. El problema de esto es que es el costo de inversión, ¿no? Sí, de inversión y de mantener después el sistema con las membranas y con todo, que ya sería otra clase que deberíamos dar. Pero bueno, sí es importante que podamos relacionar esto, la importancia de esta tecnología del fraccionamiento para poder ir obteniendo justamente todos los componentes de los que venimos hablando que tienen cada uno sus características y su importancia, ya sea a nivel tecnológico o a nivel biológico. Exactamente. Acá vamos a obtener los mayoritarios con este cracking. ¿Y qué productos podemos obtener que nos permiten agregarle valor con este cracking de membrana? Podemos obtener suero en polvo no higroscópico, suero parcialmente desmineralizado, el 40%, el Deming 40%, suero de alta desmineralización, el Deming 90%, concentrado de proteína de suero, 35, 60, 80%, y permeado en polvo también, lactosa grado alimenticio, aislados de proteína de suero, hidrolizados también de proteínas de suero. Entonces, es muy grande lo que se puede obtener, es una amplia variedad de productos lo que podemos sacar del lactosuero a través del procesamiento por membrana. En cuanto, vamos a hablar un poquito de los concentrados de proteína de suero. Luis, si lo querés comentar vos. Bueno, los concentrados de proteína de suero, como dijimos, tal vez fueron uno de los que primero empezaron a venderse o de los que empezamos a escuchar cuando vimos algunos productos que iban destinados a los deportistas. En este caso se elaboran utilizando una tecnología de membrana de ultrafiltración a partir de suero y contiene entre 20 y 89% de proteína. Fíjense que es muy amplio el rango y por eso antes nombrábamos WPC 35, 50, ¿sí? Ese es el porcentaje de proteína que nosotros podemos obtener, siendo el 35%, cuando tiene ese porcentaje de proteína, el más común del mercado. La tecnología de ultrafiltración lo que nos permite es el paso de agua, iones y lactosa, o sea que eso es lo que va a estar presente en el permeado de este tipo de filtración, ¿sí? Voy a concentrar las proteínas de suero y me va a quedar un permeado que va a tener todavía carga de lactosa y iones. Luego este concentrado se va a concentrar o se va a ajustar más por evaporación, siempre y cuando yo necesite, ajustar o concentrar justamente el contenido de proteínas
y después teniendo en cuenta si va a ser un producto que yo voy a deshidratar o bueno, dependiendo el destino que va a tener. Los usos de TWPC también son muchísimos, puede ser sustituto de leche descremada, se usa en la elaboración de yogur, en quesos procesados, en bebidas, en derivados, panadería, bueno. Estos tienen muchísimos usos en todos los productos en los que yo pueda agregar una proteína o necesite una proteína con todas las funcionalidades que pueden tener, puedo estar agregando WPC para mejorar la elaboración de ese alimento. Su obtención es de menor costo que un WPI, que es un hidrolizado, y es un producto más económico. Bueno, como decíamos, hay distintos tipos de WPC y por supuesto va a ir cambiando su composición según yo lo vaya concentrando más o menos, ¿no? Esté más o menos concentrado. ¿Bien? ¿Sí? No, pensé que había alguna consulta. Se activó el micrófono, Luis. A ver qué pasó. No, se activó un micrófono, Luis, ahí nomás. Ah, perdón, pensé que no me estaba escuchando. Bueno. Bien, Se escucha bien. seguimos entonces. Gaby, ¿querés comentar el aislado? Bueno, en cuanto a los aislados de proteína de suero, son, digamos, tienen mayor porcentaje de pureza en las proteínas que tienen un 90 o un 95% de proteína. Y para obtener este porcentaje de proteínas, hay que sacar la materia grasa que tenga a las vueltas y el contenido de minerales que haya también en esos concentrados. Se van a usar, es una tecnología más cara porque se usan más etapas de filtración. Por ejemplo, se va a adicionar una etapa de microfiltración y una etapa de diafiltración, además de una etapa de ultrafiltración. Esta es la gran diferencia con el WPC. El WPC, con etapas de ultrafiltración logramos los concentrados, pero no pasamos más de 80% de pureza. Si queremos ir más arriba en pureza, vamos a aplicar micro y diafiltración y bueno, vamos a obtener concentrados casi con un 95% de pureza y casi sin minerales, que son los WPI. Las propiedades funcionales de los WPI son superiores a las de WPC. ¿Por qué? Porque sus características se pueden incluir en alimentos bajos en grasa, es un concentrado que no va a tener grasa, también en productos de lactosado, porque no hay ningún rastro de lactosa, en fórmulas médicas, infantiles y para deportistas. Es como que el perfil del producto es un poco superior y se puede utilizar para otro tipo de consumidores con diferentes cuestiones que atender a nivel de salud. También se utilizan en suplementación nutricional, en bebidas deportivas y en medicinales también. Y por las propiedades tecnológicas de estas proteínas, que tienen propiedades tecnológicas como que de hidratación, son secuestrantes de agua, bajan la actividad acuosa de los alimentos si se adicionan, gelifican rápidamente, a veces gelifican en frío y no es necesario aplicar calor en los productos. Tienen también una muy buena emulsificación y propiedades espumantes. Se usan en la formulación de diferentes alimentos. Pero ¿qué pasa? Es un aditivo que tiene un costo un poco más elevado que un WPC. Bueno, esto es un poco lo que comentabas de la tecnología también. Exactamente, ¿cómo obtenemos? El primer tratamiento es por una membrana de ultrafiltración que se obtiene un WPC entre un 35 y un 45% de proteína. Después se aplica una diafiltración. ¿Qué es la diafiltración? Es un proceso en el cual al concentrado yo le adiciono agua, en donde facilito que el permeado de la lactosa y los minerales se salga del producto, de mi concentrado. Es como que uno enjuaga esos componentes y se van, haciéndolos recircular de vuelta por la membrana de ultrafiltración. Vamos como lavando esos pequeños rastros que han quedado. Después se aplica una microfiltración en la cual se retienen las pocas partículas de grasa que haya, pero se retienen totalmente. Y después hay una segunda ultrafiltración en donde se obtiene un WPI con aproximadamente un 90% de proteína. Fíjense en que tienen mayor cantidad de pasos que la obtención de un WPC, como dijimos. Por eso el costo es un poco más elevado. Pero su pureza es mucho mejor. Tiene otro mercado, digamos. Tiene un mercado de venta más selectivo y que se va a pagar mucho más.
Cuando hablamos, también hay y existen las proteínas texturizadas. Son proteínas del suero que se están utilizando para, presentan capacidad, como les dije recién, de gelificar en frío y forman soluciones altamente viscosas. Entonces tienen mejor cualidad emulsificante y el uso más conocido que se le está dando a este tipo de proteínas del suero que son exclusivas de textura es que primero se usan en productos que no se aplican calor y, por ejemplo, se usa muchísimo en gastronomía japonesa, también en mayonesas, en salsas, en quesos para untar, en productos cárnicos, también prensados, papas fritas, productos de panadería y cosmética. También es muy amplio el uso, ¿por qué? Porque no necesitan calor para emulsificar ni para gelificar o darle textura a un producto. Después tenemos los hidrolizados de proteínas de suero, que se obtienen por hidrólisis de las diferentes fracciones que componen las proteínas del WPC. Puede ser una hidrólisis ácida, una hidrólisis alcalina o una hidrólisis enzimática. Durante este proceso de hidrólisis, las proteínas son convertidas en péptidos más pequeños, de diferentes tamaños, y también llegan a convertirse en aminoácidos libres. Es como que vamos hidrolizando la proteína y la vamos cortando cada vez en fracciones más pequeñas. Estos compuestos, ¿cuál es la ventaja? Que se digieren más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya está cortada la proteína. Entonces estamos ingiriendo, ya sea como aditivo o como producto, algo que ya está hidrolizado y que al intestino le permite una absorción mucho más rápida. También se eliminan los habituales problemas de alergenicidad asociados al uso de proteínas del lactosuero. Sabemos que la beta-lactoglobulina es una proteína que tiene un poquito un poder de generar alergia, sobre todo en niños. Entonces, al hidrolizar esa proteína, lo que genera es que ese nivel de generar alergia baje totalmente. Se han reportado muchas funciones biológicas de estos productos. Antitumorales, antihipertensivos, antioxidantes, opioides. También se unen a minerales, lo que genera que en el intestino los minerales como el calcio y el hierro se absorban rápidamente. Tienen muchas ventajas los hidrolizados de proteína, solo que también es costosa la obtención, porque requieren de precipitaciones muy controladas para ir obteniendo cada uno de ellos y después verificar por un proceso un poco más específico el tipo de péptidos y aminoácidos libres que existen en el producto. Bueno, esto es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Nada más que hay Hay como un pequeño grafiquito. diagrama. Sí, diagrama. un diagrama como para seguir, digamos, para seguir también recalcando esto. Por acá arrancamos del suero de queso, que era para alimentación animal, y de a poco lo fuimos como desagregando o fraccionando justamente en todos los componentes con todas sus características. En este caso, una vez que lo seguimos separando, también lo podemos hidrolizar. Bueno, y para eso hay otro tipo de tecnología, pero nos tenemos que centrar en esto, en seguir aprovechando, digamos, estas partes del suero de queso. Bien. En cuanto a la purificación de proteínas, a ver, llegamos a hacer una hidrólisis en péptidos de aminoácidos, y ahora vamos a ir específicamente a qué pasa cuando una industria quiere purificar las proteínas. Por ejemplo, purificar obtención de alfa-lactoalbúmina, de beta-lactoalbúmina o de lactoferrina. Tiene que tener tecnologías que son muy costosas, son tecnologías específicas, tenés que tener un recurso humano muy calificado para purificar este tipo de proteínas, y también tienen diferentes procesos de precipitaciones hasta lograr la purificación completa. Generalmente se hacen por diferentes técnicas cromatográficas. Acá yo les dejé información, pero es bastante específico a las cromatografías, porque a nivel cromatográfico se van las proteínas que uno quiere purificar, se empiezan a absorber a diferentes compuestos en la columna cromatográfica y de esta manera se van separando. Tenemos ligandos hidrofóbicos que interactúan con los parches hidrofóbicos de las proteínas, o ligandos que son con grupos iónicos que interactúan con los aminoácidos cargados de las proteínas.
O sea, hay diferentes técnicas según la proteína que yo quiera separar, si es la beta, si es la alfa o si es la lactoferrina. Lo bueno de estas purificaciones es que si uno obtiene el producto, el mercado que lo va a comprar lo va a pagar y está muy bien vendido esto. ¿Por qué? Porque va a farmacia o va a cuestiones de medicina. Pero bueno, entonces vimos que del lactosuero pasamos, como dijo la Luisia, al cracking de membranas, del cracking de membranas pasamos a las hidrólisis, a los diferentes concentrados de proteínas, y por último a la purificación de ciertos componentes. A medida que la tecnología se va haciendo más finita, el producto que yo obtengo tiene mayor valor agregado y por lo tanto mejor mercado. Pero no nos olvidemos que dijimos que el suero tenía proteínas solubles, pero también tenía mucha lactosa. Entonces, la lactosa también tiene un poquito de importancia, bastante, para, digamos, ser utilizada y fraccionada del suero. Tiene una importancia tecnológica y tiene una importancia funcional. ¿Para qué? Para ser edulcorante de diferentes productos alimenticios. Es una fuente de energía, contiene galactosa que actúa como un glúcido estructural del sistema nervioso, también es muy importante, tiene muy buena absorción. Es de bajo poder cariogénico, es decir, no es como el azúcar común, este tipo de edulcorante lactosa no produce caries, tiene bajo poder. Es segura para personas diabéticas porque su absorción es un poco más lenta y gradual. Permite una mejor absorción del calcio porque aumenta la concentración de ácido láctico y disminuye el pH en el intestino. Y mejora la solubilidad del mismo, del calcio a nivel intestinal. O sea que tiene muchos beneficios la obtención de la lactosa. Sí, es importante que resaltemos que este es el componente mayoritario, o sea, los componentes minoritarios que dijimos que eran, bueno, proteínas, que es como que había poquitos, pero podemos sacar una gran variedad de compuestos de alto valor agregado, y la lactosa es un componente mayoritario y que también tiene su valor o su importancia también tecnológica y funcional. Nada más que, bueno, en el caso de la lactosa, se hace una extracción, también es un proceso de concentración, cristalización y separación de los cristales, que puede ser por centrifugación o también utilizando una combinación de tecnología de membrana, que en este caso sería ultrafiltración y ósmosis inversa. Según, digamos, las tecnologías que apliquemos, vamos a tener diferentes calidades de lactosa. Grado farmacéutico, que tenemos un mínimo de 99,85% de pureza, es casi totalmente lactosa pura. Tenemos la grado alimenticio, que tiene un mínimo de 99% de pureza, y la grado industrial, que tiene un poquito menos de pureza, que estamos hablando de un 98% de lactosa. ¿Qué pasa cuando también podemos hidrolizar la lactosa? Podemos transformarla en jarabes de glucosa y galactosa que se usan en pastelería. Entonces, también tiene otro uso a través de un proceso tecnológico que se llama hidrólisis. Se puede utilizar en confitería, se puede utilizar en helados. Bueno, tiene muchísimas aplicaciones porque tiene un buen poder edulcorante y es muy beneficiosa para el consumo humano también. Sí, tiene lo otro también que es importante decir, que es un compuesto que tecnológicamente no es no es fácil de trabajar, perdón. Muchas veces cuando queremos secar el suero, ¿sí? El suero de queso y hay presencia de lactosa, siempre es complejo trabajar con la lactosa. Entonces, es un producto, es un azúcar, y es un producto que es necesario, que es importante poder extraerlo porque tiene un valor, pero bueno, también se avanzó en procesos de fermentación o en utilizar el permeado como medio de crecimiento de bacterias, porque una vez que sacábamos todas las proteínas, teníamos el permeado ya con la lactosa lista para que lo pudieran aprovechar distintos microorganismos. Se probó con levadura o lactobacilos, bueno, ahí en distintos trabajos de investigación que también se llevaron a cabo en el INTA. Pero la lactosa, aparte de eso, y de ser un azúcar que se podría usar tranquilamente como un medio de cultivo económico, bueno, como veníamos hablando, tiene todas estas capacidades que vemos en la presentación, las que veníamos nombrando, y se usa en un montón de alimentos. Ya cuando vemos lactosa o
o cualquiera, digamos, si es hidrolizada de sus compuestos, lo vamos a encontrar en un montón de alimentos. Pero es un producto difícil de trabajar. Cualquiera que haya estado cerca de un spray, la lactosa, lo va a entender. Genera problemas el azúcar con la temperatura, porque tiene un punto en donde cristaliza y es el punto que no hay que pasarse para que cristalice en el proceso. Exactamente. Bueno, y acá nos quedó en los criterios de calidad del suero para la industrialización del suero. Lo ideal que estos son los parámetros que tiene que tener cualquier industria que genera suero y lo puede procesar previamente a la tecnología de membranas. Tiene que lograr que esté en frío, tiene que estar pasteurizado, tiene que tener una materia grasa menor al 0,10%, no tiene que tener presencia de finos de caseína, no tiene que tener presencia de sal, ausencia de colorantes. Bueno, tiene un montón de características del suero que tienen que obtener las empresas queseras para poder venderlo para que sea procesado. Bueno, Así esto que, hacíamos referencia con lo que tiene que invertir una empresa, una pyme, para poder venderlo, en todo caso, a empresas más grandes que lo procesen. El suero tiene que tener algunas características para poder industrializarlo, ¿no? Estas características específicamente. previamente, digamos, se pasteuriza, acá está, bueno, tenemos el suero crudo y no se puede vender como suero crudo. Primero tenemos que filtrar, realizar el desmigado, la clarificación también. Después en la clarificación o el desnatado lo que logramos es que se vaya toda la grasa que tenía, residual y todos los finos de caseína. Esa materia grasa que sacamos de ahí la podemos utilizar para manteca también o para crema, pero más específicamente se usa para manteca. Después se pasteuriza, se almacena en frío y después obtenemos un suero pretratado. Y ahí es cuando yo lo puedo vender y puedo decir que está apto para el procesamiento industrial por membrana, cuando tiene esas características que le estuvimos nombrando. ¿Por qué? Las membranas son muy complicadas a la hora de hacer una filtración si el suero no es el adecuado. ¿Por qué? Porque piensen que tienen los tamaños poro muy pequeños y que vaya un porcentaje de grasa que no es adecuado a una membrana o finos de caseína, va a taparlos por la membrana, por lo tanto la membrana no va a filtrar. Por eso la industria que procesa por membranas pide ciertas características iniciales de la materia prima que va a utilizar para filtrar. Sí, y también cuando vimos, por ejemplo, acá, ya con un recuento, con un conocimiento, digamos, de la cantidad de microorganismos, porque si tenemos un suero que ya está acidificado, que tiene una carga muy alta de microorganismos, también tiene otro costo para la empresa poder tratar ese suero. Exactamente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de productos, ¿sí? En este caso son bebidas fermentadas, en este caso están disponibles en América del Sur, en Brasil, en Colombia. Podemos ver que en el diagrama de flujo está la recepción del suero, un poco las operaciones de las que veníamos hablando, el filtrado, un precalentamiento, adición de leche e ingredientes secos, mezclado, pasteurización, enfriamiento, adición de cultivos, se realiza una fermentación, enfriamiento, adición de jugo concentrado o pulpa, envasado y almacenamiento. Porque también es real que podemos decir, bueno, obtuve las proteínas, obtuve el permeado, obtuve el suero de queso, pero después tengo que transformarlo en algo que pueda vender, en productos que tengan un mercado. Gaby, ¿querías decir algo? No, estaba escuchando. Bien, algunos otros productos comerciales, fíjense, no sé, en Alemania, bebidas refrescantes con sabor a frutas a base de suero lácteo. O también se puede encontrar suero lácteo puro pasteurizado tanto de vaca como de yegua. En Suiza, Países Bajos o Canadá hay una bebida de lactosuero pasteurizada, carbonatada, con sabor a fruta agridulce. En Estados Unidos, productos destinados a deportistas con base a lactosuero líquido, a los que se les añade aún más proteínas aisladas de suero para aportar una gran cantidad de proteínas en poco tiempo. En Brasil tenemos estas bebidas a base de suero pasteurizado con zumo de fruta, pero también hay algunas fermentadas, como vimos
anteriormente. En las no fermentadas, directamente yo voy a tener el suero de queso que va a estar filtrado, precalentado, se le van a adicionar todos los ingredientes como azúcares, estabilizantes, citratos, hay una agitación en la zona de mezcla, lo voy a pasteurizar, enfriar, adición de jugo concentrado, envasado y almacenamiento. La diferencia con la otra bebida que vimos anteriormente es solamente digo, pero a nivel tecnológico es mucho, las etapas de fermentación, adición de cultivo y fermentación. Pero fíjense que en todos los casos, bueno, tiene una adición de azúcares o de jugo de concentrado o de pulpa de frutas, porque después a este suero hay que darle muchas condiciones para que sea un producto apetecible, para que sea aceptado después por el público. Para que sea rico, porque Claro. en sí no es muy apetecible el suero, a ver, en mi opinión a nivel visual tampoco. Y mira, justo en el chat estoy viendo que Eliana comentó que en la industria donde ella trabaja lo usan para la elaboración de jamón cocido. Ay, yo quiero saber cómo lo usan, Eliana. Así que si nos querés comentar, estaría súper interesante. ¿En qué parte lo adicionan del proceso? En la elaboración de helados usan el suero de quesería, pero tiene un aporte de sodio que afecta el etiquetado nutricional en los valores de sodio. Ahí tenemos un comentario de Alejandra. Sí. Sobre todo en Argentina, que la leche que obtenemos de las vacas acá tienen alto porcentaje de sodio. Por ahí en otras partes del mundo, por una cuestión de suelos y de condición del agua original de cada lugar, no tienen tanto sodio las leches en otros lados. Acá es como que la leche es más salada. Viene gente por ahí de Europa a trabajar y nos dice que sienten que la leche acá es muchísimo más salada. Pero bueno, es una cuestión también geográfica. Sí, como mucha gente acá va a Brasil y también cuando consume leche en Brasil siente que es aguada. Son Sí, tal cual. distintas costumbres o conocimientos, digamos, que según lo que conocemos son las especificaciones que uno espera, la calidad que uno espera de esos productos. No sé si Tal está cual. Eliana conectada para que nos cuente la elaboración en el jamón cocido. A ver, no la veo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda para que repasemos y veamos? Hay ¿Consultas? una consulta, ¿qué tipo de suero es el suero obtenido por el yogur? Es un suero ácido, porque está obtenido de una fermentación láctica en donde se generó ácido láctico y lo que generó es que se precipitó a pH 4,6 la caseína. Entonces, es un suero ácido. El suero Pero dulce es el bueno, que proviene de quimosinas y reninas. y el suero de Perdón, queso es un suero es suero dulce. dulce. En la Argentina, la mediana y pequeña industria quesera, que me imagino es grande, ¿qué hacen con el lactosuero? Tenemos, mira, de todo tipo de industrias. Acá en la zona, que estamos en la cuenca lechera central, tenemos industrias que trabajan desde 5.000 litros, y son pymes, hasta 100.000 litros que también se consideran pymes. Bien, las más pequeñas es alimentación animal y ricota, sobre todo. Las que son entre 50.000 y 100.000 litros están tratando de pretratar el suero, concentrarlo por nanofiltración, sacarle un poco de agua y transportar ese suero pretratado para que otra industria lo procese por membrana, que la tenemos acá cerquita, que es Arla Food. Sí, bueno, Gaby está en la zona de Santa Fe, bueno, en Córdoba también hay algunas empresas que tienen, digamos, para poder tratar el suero y bueno, o van haciendo estos pools de suero para poder tener un volumen más grande, pero bueno, también están las empresas que sigue siendo un desecho y que no le encuentran la forma de poder tratarlo. Gaby, no sé si vos ves las preguntas también, Walter pregunta, Dice, ¿la ricota se puede hacer con ambos sueros, dulce y ácido? sí, pero se utiliza más el suero dulce porque es el que tenemos más en disponibilidad, digamos, de producción. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país es mucha producción de queso. Casi el 70% de la leche obtenida se destina a la producción de queso.
Entonces generalmente vas a ver ricota realizada a partir de suero dulce. Sí, son menos, digamos, las empresas que tienen producción de ricota. Yo no conozco muchas, pero Pocas. sí, en dulce de leche también lo utilizan. Sí, en dulce de leche también lo utilizan. ¿Es posible adicionar a todos esos productos industriales que vimos en las diapositivas, obtener del 85-90% de agua que tiene el suero en agua potable al final del proceso? No sé si el mismo porcentaje de agua que vas a tener inicialmente lo vas a poder obtener después, pero podés recuperar un cierto porcentaje en agua, pero bueno, vas a tener que hacer un proceso de ultrafiltración, después una nanofiltración, a esa nanofiltración hacerle una ósmosis inversa y después potabilizar esa agua obtenida en la ósmosis inversa para decir, bueno, tengo agua potable y la vuelvo a utilizar para limpieza. Acá Sí, hay una empresa que lo hace, pero no sé si obtenés el 90%. Hay muchísimas pérdidas en lo que es membranas. ¿Cómo es el suero obtenido de leche de cabra? Bueno, en realidad es a partir de los quesos con leche de cabra, que también tenemos una obtención de suero, y hay algunos trabajos que lo están utilizando como abono. Bueno, también tiene que tener una transformación y como siempre tiene que ser cuidado para no terminar contaminando en vez de estar nutriendo en algunos casos, ¿no? En mi empresa sí procesamos los sueros para ricota. ¿A qué se debe cuando el suero no flocula, o sea, no sale producto? Se debe a que tiene baja carga de proteína soluble. A ese motivo. O que estén fallando en alguna temperatura o en la adición del porcentaje de ácidos orgánicos, pero generalmente debería flocular si las condiciones son adecuadas de elaboración de producto. Sí, porque ya puede ser una baja cantidad de proteínas, porque ya, viste que a esa altura, cuando está en el suero, viene la proteína que flocula con bastante facilidad. Pero bueno, puede ser que falle alguna temperatura. Tendrías que controlar las variables de temperatura, ácido y porcentaje de proteína. Exactamente. Si no se generan ácidos orgánicos, no se obtiene floculación. No, Si no si se no se agregan. agregan. No se obtiene floculación porque no bajas el pH de inestabilización de las proteínas solubles. Walter Nosotros nos dice, también dale. hacemos fresco de cabra, pero lo mezclamos con leche fresca. ¿Ese suero también se puede usar para ricota? Perdón, no entendí. ¿Qué sería fresco de cabra? ¿Queso fresco? Le estaba por preguntar lo mismo a Walter. Queso Queso fresco, fresco. sí. Y la leche no está pasteurizada, creo. Queso fresco, lo mezclamos con leche fresca. ¿Qué mezclan? ¿El suero con la leche para usarlo para ricota? Ah, puede que hagan eso, ¿no? La leche no está pasteurizada, creo. O sea, ¿qué pasa? Ustedes le suben los sólidos al suero del queso fresco de cabra con leche para obtener mayor cantidad de proteína, para hacer ricota. Una pena, en mi opinión, porque se desaprovecha la caseína de esa leche que están mezclando. No, pero acá dice leche de vaca con leche de cabra. Entonces usan. No, desconozco las mezclas. O sea, a ver, buenas tardes con todos. Hola, Mi, Walter. mi ¿Qué consulta tal, era, Walter? nosotros hacemos para hacer un fresco de cabra, o sea, un queso fresco de cabra, hacemos, a veces la proporción 50%, 50%, por ejemplo, 750 litros de leche de vaca y 750 litros de leche de cabra. Ese suero que me sale, ¿lo puedo procesar para ricota o no? Yo Mira, creería que sí. seguramente sí, porque los dos vas a terminar teniendo ese contenido. La verdad que yo nunca había escuchado con las mezclas de leches de diferentes especies, pero en definitiva vas a obtener el suero y las proteínas van a estar. Walter, ¿por qué mezclan? Yo ahora te pregunto a vos.
Lo que pasa es que mayormente hay mercados que tenemos que hay personas que es bien aceptable el 100% de queso fresco con leche de cabra y hay personas que no. Entonces, nosotros le bajamos porque el sabor de la leche de cabra es un poquito más fuerte al sabor de la leche de vaca. Entonces, nosotros lo mezclamos para que tenga mayor aceptación en el mercado. Y hay mercados que sí lo hacemos 100% leche de cabra, porque sí sabemos que tenemos ese tipo de consumidores, ¿no? Entiendo. Exacto. Sí, gracias Luis por el recordatorio del queso manchego. Ahora que no quiero que se me pase el comentario de Colombia y el viol que estaba antes. Acá en Colombia, específicamente en Antioquía, se están realizando ensayos entre la industria y la academia para producir viol. Lo estamos mezclando con bobinaza y porquinaza, pero apenas estamos en ensayo. ¿En Argentina tienen algún estudio en ese tipo de aplicaciones? ¿Viol sería como biodiesel? En ese caso, Juan, que estoy hablando con vos. Bien. No sé si hay ensayos, sí sé que hay algunas empresas de biodiesel que sí receptan, por ejemplo, los camiones de suero de queso y de permeado de algunas industrias. Pero, bueno, no sé, Gaby, si en INTA hay algo de esto. No, yo sí he escuchado de un par de industrias que vinieron a consultar la producción de biodiesel a partir del suero, pero bueno, no, nosotros no estamos trabajando en esa temática por ahora. Pero sí sé que han consultado, yo estimo que debe haber algo de eso. Sí, porque hay empresas, bueno, en la zona de Villa María, Ucacha, bueno, acá en el centro de Argentina, en definitiva, justo hay algunas empresas que receptan todos estos desechos de distintas industrias para transformarlo en biodiesel. Pero lo que no conozco es con qué universidad en todo caso estuvieron trabajando para hacer todas las evaluaciones, que lo puedo averiguar porque dentro de poquito voy a la empresa esta, así que podemos averiguar y estamos en contacto, Juan Lucas. En Nicaragua se utiliza principalmente el suero para alimentación porcina y en algunas fincas para alimentación de los terneros. Hay estudios de industrializar el suero en polvo, pero la inversión es alta. Además que se requiere un buen manejo y equipamiento para manejar la calidad del suero y evitar la acidificación. Claro, eso es a lo que hacemos referencia, que las empresas necesitan esta inversión para poder cuidar que el suero no termine siendo contaminado o que tenga un desarrollo de microorganismos que después no lo puedas utilizar. O no lo puedas transformar tampoco en otro tipo de producto. Tal cual. Bueno, acá está. Que dice, para un buen proceso de ricota, ¿ustedes qué insumos recomiendan? Por ejemplo, nosotros usamos para 800 litros de suero, 40 litros de leche, 1,2 kilogramos de sal y 0,8 gramos de ácido cítrico. Si tu rendimiento del proceso es bueno, cada uno tiene, digamos, su receta o sus proporciones. También el consumidor, el tema de la sal, depende de la zona y las costumbres que tiene. Acá nosotros estamos tendiendo en Argentina a salar un poco menos los quesos, a tender a bajar el nivel de sodio en los quesos. No sé en otros países cómo está esta tendencia, por ejemplo. Ahí Walter aclara que es en Perú. Perú. O sea, acá en Perú lo trabajamos así, pero mis rendimientos suelen variar, dado que hay veces que le flocula bien, hay veces que no le flocula tan bien, y o sea, quería ver si es que esa receta está bien o con qué, porque a veces cuando no flocula le echo un poco más de ácido cítrico y sí, me sale, me tiende a salir este producto, ¿no? Pero hay veces que no, que así le eche más ácido cítrico, no pasa nada con ese suero y tengo que descartar. Ah, ok. ¿Y la temperatura que aplicás, cuál es? 90 grados. Está bien. No, a veces hay cuestiones como, por ejemplo, que tienen muy baja proteína soluble, entonces la floculación es casi escasa o nula. Pero bueno, si por ahí adicionando un poquito más de ácido cítrico lográs que flocule, quiere decir que se estaba faltando bajar el pH.
a lo mejor tenía una variación de pH inicial del suero que no es siempre la misma. ¿Cuál es el Va a pH depender. recomendado para una ricota? Mira, nosotros antes, cuando nosotros hacíamos un queso fresco, solamente dejábamos, no le echábamos casi ningún insumo, solamente usábamos los insumos que era para el fresco. Pero conversando con nuestros proveedores, nos trajeron un producto llamado Gilmas, que nos ayuda a obtener un mejor rendimiento en la cuajada. Pero nos dimos ¿Qué cuenta contiene ese producto? ese producto es el que te absorbe casi toda la grasa, la proteína del suero y te lo deja ya un poquito más débil el suero, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar ese suero, nos bajó el rendimiento, pero ya después cuando empezamos a trabajarlo mejor, el suero, el rendimiento, o sea, no había tanta diferencia. Entonces nos dimos cuenta ahí que que el gym sí te acaparaba, porque nuestros rendimientos era, no sé, por ejemplo, 150 kilos, nos subió con un poco de 20 kilos más aproximadamente, y veíamos que sí era, pero también era con el tratamiento que le dábamos a la cuajada, porque cuando tú no lo dejabas de actuar al gym, al cuajo, tendías a que el rendimiento te salga lo mismo. Entonces, empezamos a trabajar con los tiempos, ¿no? Pero sí, ahorita sí mi dolor de cabeza es el tema del proceso de ricota, porque hay veces que sí me flojula, hay veces que no, hay veces que me da un buen rendimiento, a veces me sale, a ver, en un baile de 800 litros, me salen algo de 50 kilos, 50, 52, como que hay veces que me sale 30. Mucha diferencia. ¿Vos controlás la composición química del suero que obtenés de cada elaboración? No. Porque por ahí podés empezar a controlarlo, en esos casos de que el suero, el rendimiento te dio tan bajo, controlar la composición química de ese suero, si ves qué pasa ahí, si tenés más o menos proteínas, si tenés menos grasa, cómo está ese suero y qué pH está inicialmente también. Es muy importante. ¿Y cuál es el pH recomendado para trabajar un suero para ricota? ¿En cuánto y cuánto tiene que estar? Porque acá nos damos cuenta por la acidez. Cuando mi acidez está alta, está 18, el suero, la acidez, ya no me sirve, ya está muy ácido. Es que es muy alta esa acidez. Vos tenés que estar entre 11 y 12 para hacer ricota. Ya. ¿Y el pH en cuánto tendría que estar? Y el pH en este caso entre 5,9 y 6,3. Pero la acidez tiene que estar entre 11, 12 o 10, pero no más que eso. Luis, no sé de dónde sos. Luis Roa, que también dice que tiene el mismo problema con la floculación. Estamos hablando de que hay muchas variables porque así como Luis es de Venezuela, como hay cuestiones que pueden ser estacionales y También. que afecten tal vez la composición, también hay que ver si el suero de queso es también estandarizado, o sea, si viene de una elaboración similar, o bueno, si distinto sería si siempre tenemos el mismo suero de queso y una vez cambia el rendimiento. Ahora, si yo tengo una variabilidad constante, hay que ver si esa variabilidad viene ya desde la materia prima y no específicamente del procesamiento, de la transformación del suero en ricota, ¿sí? Exactamente. Y te hago una consulta. Juan creo que era que usaba Gilmax. Que sí, es un cuajo, dijo Juan, un cuajo. Que a lo mejor ese cuajo no esté afectando las proteínas del suero y no lo esté formando péptidos más pequeños, por eso después nos floculan cuando estamos trabajando la ricota. También puede ser una cuestión. Desconozco ese cuajo, pero... Ese Caimas creo que es un cuajo de cuarta generación y en el proceso de coagulación retiene algo más de grasa, entonces claro, le va a haber afectado el rendimiento en la ricota. En la experiencia que yo he tenido, el tratamiento térmico al cual se somete el suero, el lactosuero para hacer la ricota también es fundamental, porque recordemos que son las proteínas séricas las que están ahí concentradas y esas coagulan es al calor. Exactamente. Sí, ahí Luis dice que bueno, que nos está entendiendo las explicaciones y que es necesario dominar los parámetros del suero, justamente porque es tu materia prima, así como necesitamos conocer para hacer un queso de qué leche estamos partiendo, lo mismo te pasa con la ricota, pero en este caso a partir del suero. Es muy difícil
normalizar una idea cuando hay distintas tecnologías, distintos espacios, distintas composición de leche, porque estamos hablando de que vivimos en distintos países y ya las regiones geográficas van a tener diferencias. Y hay distintas formas, tecnología, calidad, limpieza, que van a afectar también a cómo va a llegar ese suero y a cuándo y cómo vos lo vas a tratar y lo vas a poder transformar. Entonces, a veces son muchos detalles a los que hay que estar atentos para poder encontrar, digamos, bueno, el por qué sí o el por qué no. Exactamente, y también la variación estacional, como decía Luisi antes. No es lo mismo la leche de verano que la leche de invierno. No es lo mismo porque cambian la alimentación del animal, cambian los estados de lactancia, bueno, hay un montón de cuestiones. Por eso es importante que controlen la calidad del suero inicial antes de hacer la ricota. Entonces van evaluando ciertas cuestiones a nivel de un año, van a tener un montón de datos que le van a permitir a ustedes entender qué pasó ahí, que bajó 20 kilos el rendimiento, como nos decías, o que subió 20 kilos más. Otra consulta. Gracias, Eliana. Quedamos a la espera. Ahí Eliana nos saluda, después les cuento mi proceso. Saludos, muy enriquecedor. Vamos a esperar que nos cuente después el proceso del jamón. ¿Quieres saber? Sí, Walter, ¿vos habías hablado? Sí, yo trabajaba en otra empresa en donde procesábamos el suero para WPC. Esa lactasa que se obtiene, ¿se puede reemplazar con la lactasa que lleva el yogur o no se puede? Porque yo cuando lo trabajaba, o sea, sí le echábamos lactasa, pero le echábamos como un insumo más y en la formulación de mi yogur seguía llevando su fórmula, esa misma lactasa. Y me dijeron que esa lactasa que salía del WPC no cumplía bien con los parámetros que usaba la lactasa normal que llevaba la formulación de yogur. No sé si me dejé entender con la pregunta. La lactosa. La lactosa, ajá. Que vos decís que la lactosa que se obtenía en el permeado después de la concentración por ultrafiltración. Claro. Sí, ¿por qué? Porque cuando vos obtenés un permeado de un ultrafiltrado, que hiciste un concentrado de proteína, un WPC, un 35, un 50, un 80, vos vas a tener un permeado que va a tener sales minerales, lactosa y agua. No es la misma lactosa que va a estar en composición en la leche para un yogur disponible para el microorganismo, estimo. Capaz que hay que hacer todo el tratamiento purificado que decíamos antes. Es decir, que se pasa por una ósmosis, pasa por una nanofiltración, ese permeado de ultrafiltración, para ir obteniendo la lactosa más pura, después se cristaliza y después se termina deshidratando. No sé si viene por ahí la consulta. Sí, o sea, mi duda era que, o sea, yo suponía que porque el tratamiento del WPC es caro, yo pensaba en su momento que al obtener esa lactosa, tú ya ibas a sacar esa lactosa que lleva tu fórmula regular y ibas a reemplazar eso, ¿no? Para que sea un valor agregado y sea el motivo de por qué estás haciendo ello, ¿no? No, pero en este caso la lactosa la usaríamos como un edulcorante, una vez que está purificada en diferentes grados. Ah, Pero no Gaby, para hacer el ahí yogur en sí. Juan Lucas nos comparte si es la de Christian Hansen, es el Chimax. ¿El Chimax M? Sí. Bueno, ahí estoy viendo el link que compartió. Creo que a eso es a lo ahí que está está haciendo referencia el compañero Luis. ¿Ese es el que usan? Yo lo uso. Sí, ese es Me el que usamos. encanta. Ese es el que usamos. Yo desde que lo probé, nosotros hacemos queso con el Chimax M, buenísimo. Pero bueno, controlar Muy los buena enzima parámetros de coagulante. acidez. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no, vamos a El ir proceso de dando. Eliana. Eliana se nos fue. Eliana No se fue. fue y nos dijo que después nos contaba el proceso. Nos saludó, muy enriquecedor, y nos dejó ahí, esperando. Nos dejó con ganas. Sí. La remake, vamos a hacer la remake y nos cuenta el proceso.
Bueno, agradecerles a todos su atención. La verdad que el intercambio a mí me encanta porque uno conoce lo que se hace en otro lado y qué problemas pasan, y ustedes conocen nuestros problemas y qué nos pasa acá. Así que bueno, muchas gracias por su atención y por sumarse. Luisiana, Gabriela, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, muy enriquecedor la charla. Bueno, muchas gracias a todos por participar, compartir sus experiencias y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Gracias por Vamos, todo. vamos a estar, para hacerles como un comentario final, vamos a estar mandándoles la grabación igualmente del webinario de hoy por mail a todos los que se inscribieron, así que van a poder ver. Y también los contactos, por si tienen alguna consulta o duda en particular, puedan canalizarlas por alguna vía. ¿Sí? Y bueno, de vuelta muchas gracias a todos, gracias Gabriela, gracias Luisina por sumarse. Y nada, también les vamos a estar mandando junto con el video información de la diplomatura en la cual está Gabriela con Luisina a cargo, por si quieren sumarse a la próxima edición que arranca la próxima semana. Así que ahí también son todos bienvenidos. Bueno, gracias a todos, espero que estén muy bien.